Buenas tardes. A nombre de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y del Departamento de Educación Continua, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Transformación Digital, Oportunidades y Desafíos en el Nuevo Paradigma Organizacional, impartida por el ponente, el maestro Carlos Campa Arbizu. A continuación les voy a leer una reseña curricular del maestro Carlos. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica con estudios de maestría en ciencias en ingeniería de las telecomunicaciones por la ESIME Zacatenco del IPN. Es maestro en alta dirección por la UNAM. Tiene un diplomado en telecomunicaciones por el Intelmex. Tiene un diplomado en manufactura, robótica e instrumentación virtual y un diplomado en diseño electrónico en la era digital con tecnología Texas Instruments, ambos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con diversos cursos de capacitación que sustentan su conocimiento en los ramos tecnológicos y las habilidades directivas para su implementación dentro de la organización. En el campo laboral cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Como docente, actualmente funge como profesor de asignatura en la maestría en alta dirección de la UNAM, impartiendo materias de dirección de operaciones, seminario de titulación y métodos cuantitativos y finanzas. Es tutor aprobado por el programa de posgrado en Ciencias de la Administración en la UNAM. Como consultor, ha brindado cursos de capacitación y consultoría en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en empresas del sector privado. En divulgación, ha realizado publicaciones científicas en el rubro de las telecomunicaciones. Sin más, le damos la más cordial bienvenida al maestro Carlos. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la amable presentación, maestra, y porque en conjunto con todo el grupo de trabajo del Departamento de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, a cargo de la maestra Marta Guadalupe Rodríguez, se nos está dando este espacio para hablar de ese tema tan relevante que es la transformación digital y que pues, es un tema que ha resultado relevante en el entorno actual bajo las circunstancias que estamos viviendo hoy día, para que por un lado los profesionistas y los profesionales comprendan el rol que pueden construir, liderar y adoptar en este ecosistema actual, y por otro lado también es importante porque a nivel organizacional y empresarial puedan tanto la alta dirección como la gerencia captar el potencial que de ello emana para dar valor final al cliente. Entonces, es también para mí un gusto saludarlos a todos ustedes. Agradezco a quienes se interesaron por el tema y que se conectan a través de esta plataforma, también los que están a través de Facebook Live. Por ahí, una disculpa por la tardanza, por ahí creo que hubo un problema técnico con Facebook Live, entonces eso nos retrasó un poco. Pero bueno, espero que en verdad esta breve conferencia sirva a sus intereses. Gracias al equipo que me respalda, quiero también mencionarlo de forma inicial, para la creación de este diplomado que en un futuro cercano se estará brindando a través de educación continua de la FES Cuautitlán, y a quienes presentaré más adelante explicando qué es lo que darán en cada uno de los módulos. Entonces, bueno, ya pasando, para no tardarnos más tiempo en esto y tratar de avanzar lo más rápido posible, trataré que esta presentación se dé en 1 hora con 15 minutos y el tiempo restante se destinará para preguntas y respuestas. Espero en verdad que ese sea el tiempo. Si me llevo a alargar un poco más, pues simplemente les pediré que realicen todas las preguntas a través del chat de esta aplicación y también a través del chat del, de Facebook Live. Mis compañeros colaboradores estarán filtrando las preguntas y al final pues son las que yo trataré de responder. Esperemos que me dé tiempo de responder todas. Y pues bueno, si sin más comenzamos o continuamos, quiero también mencionarles que se va a cumplir con una agenda. Voy aquí a permitirme compartir voy a compartir todo, yo creo, de mejor manera ustedes lo puedan ver y podamos interactuar. Déjame ver.
Ahora lo que me desapareció fue el botón de comprar. No, ya, aquí está. Perfecto. Entonces, pues aquí ya están viendo ahí mi pantalla. Sí la ven bien, nada más ahí quería preguntarles. Quiero que me retroalimenten. ¿Sí se ve correctamente, Eliud? Sí. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, aquí para hablar de la transformación digital, voy a hablarlo en 3 fases. Vamos a hablar de 3 aspectos que son primordiales. Por un lado, la agenda se va a enfocar al entorno, cómo la complejidad está impactando a las organizaciones, cómo esta economía digital o el sharing economy, como se conoce, y la sociedad del conocimiento, que son conceptos de los cuales voy a hablar en esta presentación, son las características indudables de la cuarta revolución industrial. Se va a hablar también de la organización en segundo plano, en donde cómo es que todo está cambiando de una manera radical, que está impactando al negocio. Realmente esto es para todos, no es que solamente las empresas que se dediquen a la tecnología tienen que adoptar la transformación digital, es todos, todos, y quienes son potenciadores definitivamente, pues son las empresas tecnológicas, porque son los que se encargan de proveer todas estas herramientas, pero todos son usuarios en esta nueva era digital. Entonces habla que, por ejemplo, cómo la dirección estratégica juega un rol para dar el enfoque y la directriz del negocio a través de la misión, visión y valores, que ya tiene que ir hacia lo digital. Es un movimiento holístico que impacta al área de marketing, a operaciones, a recursos humanos, a finanzas, al área regulatoria o legal dentro de las empresas, al área de TI, etcétera. O sea, básicamente esto es un golpe, o más bien es un movimiento en donde todos se tienen que ver inmiscuidos. Es un movimiento que impacta la cultura organizacional y desafortunadamente la cultura organizacional es lo más difícil de cambiar, pero la metodología es en lo que nosotros nos vamos a enfocar ya en el diplomado de una manera muy detallada. Vamos también en esta conferencia a hablar de casos reales, de empresas que han hecho esfuerzos de transformación, que han cambiado esta cultura organizacional y que finalmente pues, nos ayudan a ejemplificar cómo las empresas están adoptando este cambio cultural. Vamos a hablar en tercera instancia de la persona, es decir, cómo las personas de este ambiente digital, de este esquema que ahora es digital, necesitan tener herramientas para detonar el cambio y para ser incluidos en este ecosistema. Se requiere también de una capacitación y el ejemplo claro de capacitación pues es este diplomado. A partir de esta primera presentación introductoria verán cómo es que será necesario que ustedes estén capacitados en todo momento para que puedan estar incluidos en esta organización. Entender, básicamente lo que quiero que se quede claro con esta conferencia es entender cómo funcionan los modelos de negocio actuales, los modelos de negocio digitales. Y pues, finalmente, decir que esta conferencia, este diplomado va dirigido para todos aquellos profesionistas, profesionales, emprendedores, empresarios, que estén en un ramo de interés, el que sea, cualquier ramo de interés, en cualquier área, y que desean integrarse a este movimiento de transformación digital, que hay un cliché por ahí que se escucha mucho, que ya no es una opción, es una obligación estar en este entorno digital, ¿no? Entonces ya en el diplomado, esto no se va a ver en la presentación, pero en el diplomado se va a hablar de o trataremos nosotros de desarrollar este pensamiento digital a través del método del caso, y aquí lo que vamos a hacer es ver casos reales de instituciones como Sloan Mead, que son instituciones de renombre internacional, Harvard, Stanford, etcétera, y a nivel con casos también nacionales, casos que ya se han generado a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del programa de alta dirección que se ha implementado en México, y que también, casos también de otras instituciones importantes de negocios en México. Entonces, al final, lo que va a dar esto es que permee hacia los participantes ya del diplomado, pues esta capacidad, este entendimiento, este desarrollo del pensamiento digital. Pues vamos a hablar del contexto. El primer punto es aquí el contexto, como les comentaba. A ver, aquí me estoy... Ok, a ver. Ok. Muy bien. Pues para hablar de este contexto, me ayudan por favor, los que son coanfitriones, me ayudan por favor a admitir a la persona que ahorita está tratando de ingresar. Aquí lo veo mucho en mi pantalla. Entonces, bueno,
Para entender, en primer lugar, cuál es el contexto en el que se está moviendo la organización, pues vamos a hablar de la entropía. Aquí en la entropía, pues básicamente todo se está transformando, ¿no? En el entorno, por ejemplo, cuando hablamos del negocio de la música, hablábamos que como negocio origen, este surge con el cassette, previamente con los discos, ¿no? Y después todo esto pues va evolucionando con dispositivos cada vez más pequeños, con dispositivos que son portátiles, y finalmente al negocio actual, que ya es compartirlo en la nube, que es por ejemplo por Spotify o por a lo mejor por YouTube, si queremos acceder a la información a demanda, ¿no? Del usuario. Entonces, hablar de la entropía aquí, pues es importante porque podría sonar esto de la entropía como para los que están aquí, que son a lo mejor más en el ámbito de la ingeniería, podría sonar como que algún concepto matemático, físico, químico, ¿no? Que trata de explicar básicamente, pues, mediante este autor que es Rudolf Clausius, que introduce este concepto de la entropía en 1850, en donde él formula matemáticamente el grado de desorden y caos que existe en la naturaleza. Entonces lo que dice es que la entropía está en todos los sistemas, está en el universo, está en la naturaleza. Entonces, independientemente del sistema, la entropía va a existir. Todo está en desorden, ¿no? En el entorno empresarial, pues no se libra no es la excepción para esta regla. La tiende naturalmente una organización a la desorganización, a la pérdida de relaciones, al aumento del caos, y todo esto, si no se controla, va a conducir al fracaso. Entonces, utilizar el desorden, pues como un medio dirigido de evolución es la respuesta, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de utilizar esta fuerza motora de forma negativa, qué pasa si se utiliza de una forma positiva? Es decir, que se utiliza para romper no la organización, sino los paradigmas, los sistemas que son rígidos, y que esto nos ayude a rediseñar los procesos dentro de la empresa. Esto es un término que es muy útil porque en el entorno en el cual nos encontramos, pues podría sonar difícil predecir, podría sonar que todo es caos, que todo es complicado, ¿no? Y pues a esto hago alusión a una respuesta. De hecho, esta diapositiva podría sonar así como muy confusa y como que a lo mejor genera temores, ¿no? Desde que se ve. Pero básicamente lo que dice Albert Einstein es que existen tres reglas básicas de esto, ¿no? En donde el caos está en el caos está la sencillez, en el conflicto está la armonía y en medio de la dificultad está la oportunidad. Veamos este cambio, veamos toda esta complejidad en el entorno como una gran oportunidad que tenemos para poder satisfacer de una manera adaptativa, de una manera adaptiva a las personas, a nuestros clientes. Entonces, pues todo esto se está caracterizando porque hay por ahí un concepto, ¿no? Que se utiliza y que se utiliza mucho en el entorno organizacional actual, que es el entorno VUCA. Este VUCA, pues es un acrónimo en inglés que proviene de la Escuela del Ejército de los Estados Unidos para describir la volatilidad, por un lado, la incertidumbre, complejidad y finalmente la ambigüedad del mundo tras el fin de la Guerra Fría. Entonces, si se acuña en la Guerra Mundial, después de todas estas circunstancias, definitivamente es un proceso, digamos, que actualmente con el que se pueden caracterizar las organizaciones de hoy día, los mercados, básicamente lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Y está presente en todos los sectores profesionales, se ve desde los servicios, se ve en la industria, en la tecnología, en la banca, y donde los avances tecnológicos son los principales precursores de estas fluctuaciones propias del mercado económico. Son los causantes, digamos, de la inclusión de las organizaciones a este tipo de entornos tan complicados. Aquí hay un pensamiento que quiero citar. Peter Drucker es un estudioso del management actual, se considera como el padre del management actual, en donde él indica que planificar a largo plazo no es ocuparse de las decisiones futuras, sino más bien del futuro, con las decisiones que el día de hoy estamos tomando. Es muy importante porque siempre vamos a encontrarnos con eventos fortuitos, con eventos complicados que van a impactar fuertemente a nuestras organizaciones. Ante esto, pues lo que me queda decir es que hay eventos como el que hoy estamos viviendo, eventos que se conocen como cisnes negros, en donde básicamente son casos atípicos. Son casos, este cisne negro es una teoría, ¿no? Que proviene igual de un filósofo, por ahí en el año 2010 escribió un libro que se llama El Cisne Negro, en donde él explica
que son casos que tienen tres condiciones o que tienen tres características para poderse considerar como cisne negro. Por un lado, es un caso atípico, un caso que no se esperaba, o más bien que es muy difícil a lo mejor de entender que pueda suceder. Genera un impacto extremo, va a impactar fuertemente a las organizaciones, porque puede ser un cisne negro en una organización que impacte solamente a un país, o como el que vivimos el día de hoy, que impacte pues definitivamente a todo el mundo, a todas las organizaciones, a toda la sociedad. Y finalmente, el tercer aspecto con el que se caracteriza es que digamos, se plantea en retrospectiva. Los que tratan de predecir el futuro, los futurólogos, siempre dirán, es que eso ya se veía venir, ¿no? El tema del coronavirus ya se veía venir, ya era un tema de pandemia. Probablemente teorías dicen que sí, que la humanidad va a perecer de pandemias, ¿no? Pero verlo venir realmente en estas circunstancias, poder predecir que venía ahora, pues es imposible. Entonces, la condición humana, la naturaleza humana trata siempre de predecir, más bien de explicar todo lo que ya sucedió como si ya se hubiera visto venir desde antes. Ante esto, pues, se generan oportunidades. Digo, definitivamente, no todo es tristeza, no todo es, digamos, lo negativo dentro de estas circunstancias. Hay oportunidades que se aprovechan muy bien por algunas empresas. Podrán sonar oportunistas, probablemente, pero Tesla, por ejemplo, pues accedió a la fabricación de respiradores para poder hacer frente a esta pandemia. Hay quienes están tratando de encontrar, o hay una carrera por ahí para la cura, ¿no? Hubo una carrera para la vacuna contra el COVID-19 y todo esto se da pues mediante una colaboración mundial, que es uno de los aspectos que caracterizan a la actual sociedad del conocimiento, en donde todo se comparte. Pues todo esto nos lleva a que históricamente es importante mencionar que no es la única disrupción histórica que ha habido. Desde el año de 1914 con la fiebre aftosa, en el 2009, si recordarán, el H1N1, y finalmente en el 2019 el coronavirus, el COVID-19. Ha tenido repercusiones fuertes, sí. Por ejemplo, establecimientos como Starbucks, que tenían participación en China, cerca de 2,000 establecimientos en este país, de 4,300 que había, pues fueron cerrados. Y esto, pues digamos, decae o impacta en el 10% de los ingresos globales que obtenía esta empresa de este país. Entonces, imagínense el impacto que tuvo, por ejemplo, Starbucks simplemente en China, ¿no? Disney fue otro de los también afectados. Por ejemplo, dos de sus parques temáticos los tuvo que cerrar de manera indefinida, y esto impactó en 175 millones de dólares en sus finanzas. Hablamos que son dos parques temáticos cerrados, uno en Hong Kong y el otro en Shanghái. Entonces, pues, impactos va a haber. Desafortunadamente en México también hay por ahí ya información que ha obtenido el INEGI, en donde pues ha habido cierre de negocios, ha habido cierre de negocios informales y formales, y el IMSS, por ejemplo, en donde nos da un dato que para mí es un dato que sí puede sonar muy duro, puede sonar como una realidad pues que sí se está viviendo desafortunadamente, en donde en un mes tan solo 300,000 personas dejaron de brindar empleo. Entonces ellos que se encargaban eran fuentes de empleo en México, desafortunadamente pues tuvieron que cerrar. Y de ello pues digamos de alguna manera se traduce en que 1,2 casi millones de empleos formales también se perdieron, y esto pues derivado de esta pandemia. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Pues nos lleva definitivamente a adaptarnos, nos lleva a la necesidad de esta adaptabilidad, que aquí yo lo que quería, desafortunadamente creo que el tiempo no nos va a dar como para poder analizar cada una de las teorías que se han venido dando, y cómo los estudiosos, cómo las empresas se han enfocado a explicar la adaptabilidad desde diferentes perspectivas. Cada época, de alguna manera, digamos, una especie de moda, ¿no? En donde, por ejemplo, de los años 50, la moda era analizar la adaptabilidad desde la estructura organizacional, en donde decían que pues la forma de adaptarse era desde adentro, ¿no? De la organización, mediante la estructura organizacional, mediante la creación de diferentes niveles jerárquicos, podían adaptarse a esta realidad, a este entorno. En los años 60 se habla de una innovación tecnológica, no es igual que la de ahora, pero ya se hablaba incluso desde los 60 de cómo el uso de la tecnología podía jugar un papel relevante dentro de la organización, es decir, el uso del teléfono, del fax, de la computadora, de las televisiones, etcétera, ¿no? Juega ya un precedente
a nivel organizacional para poderse adaptar a esos entornos. En los 70 se habla del contexto ambiental, no de lo que también ahora se conoce como un contexto ambiental, en donde se va más digamos, hacia la responsabilidad social y hacia el tema verde. Más bien aquí lo que dice es, la forma de adaptarse es mediante ese camuflaje que puede existir de la organización, conociendo su entorno, conociendo su medio ambiente, ¿no? Es decir, ya no es tanto de adentro hacia afuera, sino más bien es de afuera, cómo permean esos cambios hacia adentro para que yo haga para que me pueda adaptar. Posteriormente se habla de liderazgo, en donde se le da una fuerza a esta persona, a este líder. Se analizan, de hecho, en este año, en el año de 1980, 1990, hay un boom para el estudio del liderazgo, en donde pues se trata de explicar cómo esta organización puede ser cada vez más, digamos, puede ser o puede adaptarse correctamente al entorno a través de estos dotes de liderazgo en una persona. Entonces recae en la organización casi en la persona que es líder, ¿no? Por aquí se empieza a hablar también ya del liderazgo nivel 5, por ahí de los 5 niveles de liderazgo, ¿no? Que por ahí hay un estudio muy interesante sobre ello, en donde básicamente el nivel 5 de liderazgo es aquel que conforma líderes. Entonces, pues bueno, ya empieza a haber ese tema de liderazgo. En los años 90, 2000, se habla de la sobrevivencia organizacional, donde básicamente se trata de sobrevivir. Aquella empresa que sobreviva es aquella que se adapta, ¿no? Quienes no se adapten, pues van a morir. Entonces, es una manera de hablar sobre esta adaptabilidad. Posteriormente también se habla de la administración estratégica, ya se empieza a dar un mayor peso a la estrategia dentro de la organización. Ahí Peter Drucker entra muy bien, de lo que les comentaba hace un momento. Después, que es la era casi actual en la gestión del conocimiento, en donde ya se empieza a dotar al dato, a la información, al conocimiento, como uno de los principales activos dentro de la organización. Entonces, realmente aquí es donde hay una diferencia radical con lo anterior, porque antes eran máquinas, antes era internamente la organización, únicamente en jerarquías, en que había un líder, ¿no? Pero aquí también ya se empieza a sumar cómo el conocimiento puede prevalecer, puede permanecer dentro de la empresa. Para finalmente, en los años 2020, 2030, pues ya se habla también de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, de los 3 ejes de sostenibilidad, ¿no? Donde hablamos de lo económico, donde hablamos de lo social, donde hablamos también de lo económico, social y ambiental, ¿no? Donde tiene que ser todo lo que se implementa en la organización amigable con el medio ambiente. Y aquí también se habla mucho de la inteligencia artificial. Cuando hablo de IA, me refiero a inteligencia artificial para quienes a lo mejor no están muy, digamos, en este entorno, ¿no? Y bueno, ejemplos de estas organizaciones, cómo se han adaptado. Pues hablamos de Bimbo, ¿no? Empresas mexicanas, como desde los años, los años 50, por ejemplo, tuvo una medida de responsabilidad social para mejorar su imagen al aperturar una escuela, como en el año de 1963, 64, tienen una reestructuración administrativa donde se crea una estructura corporativa, como en los 80s, ya más adelantados, pues busca estrategias para el autoabastecimiento. Posteriormente, en la actualidad, también como ya con la sustentabilidad, pues está buscando, por ejemplo, entregar productos en vehículos que son híbridos, y pues de esa manera es como las empresas van cambiando a lo largo del tiempo y muchas veces guiados por estos boom de la investigación, porque aquí tiene que haber una vinculación directa, una relación muy estrecha entre lo que se da por el lado de la academia, por el lado de la investigación, con lo que se obtiene también a través de la practicidad de estos fundamentos, ¿no? Entonces, eso va a converger siempre en una eficiencia corporativa. En el siguiente punto de este contexto, vamos a hablar de la industria 4.0. Esta industria 4.0 es una característica, como lo comentábamos hace un momento, en donde el conocimiento juega un valor importante, ¿no? Para ello, me gustaría nada más, de forma muy rápida, explicar que previamente pues, hubo 3 revoluciones anteriormente, ¿no? Estamos en la cuarta, pues, 3 anteriores. La primera revolución básicamente es la mecanización, es decir, en los años de por ahí 1786, con la revolución industrial que se da en Inglaterra, que pues es como la máquina de vapor, se usa la máquina de vapor para poder transportar cosas, para poder mecanizar ciertos procesos que pueden ser útiles para la humanidad. Ese es un punto de inflexión definitivamente,
porque a partir de ahí pues se comienza también con la segunda revolución industrial que se da por ahí a mediados de 1800, 1850, varían un poco ahí los datos, pero hablemos de la mitad del siglo XIX, en donde pues ya se produce en masa, ya se produce en serie. Aquí hay una persona, ¿no? Hay una empresa que aquí juega un papel fundamental, que es Ford. No sé si recuerdan por ahí el Ford T, ¿no? El Team DC, que es el auto que generaban negro, era el único que generaban, pero lo generaban en serie. Esa era como la ventaja de poder generar el mismo producto en serie. Entonces, con eso pues se eficienta mucho la cadena de suministro. Sin embargo, pues no hay forma como que de adaptarlo a alguna necesidad que fuera color rojo o que probablemente le metieran unas llantas diferentes, ¿no? De otro color, etcétera. Esto nos lleva entonces a la tercera revolución, que por ahí fue en los años de 1900, inicios de 1900, principios de la década 20, perdón, del siglo XX, y que pues esto nos habla de la automatización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, de las TIC. Nos habla ya de que empieza a haber robots, ¿no? Para poder automatizar algunos procesos dentro de las industrias. Y no es sino hasta el año, ya pues en esos últimos años, en donde se da la cuarta revolución industrial, en donde ya se habla del Internet de las cosas, se habla de la nube, de la coordinación digital, de sistemas cibernéticos y de la robótica. Esos sistemas complejos, ¿no? Que estábamos platicando hace un momento, ya se meten o se ven embebidos en esta cuarta revolución industrial. Y aquí es muy importante mencionar que pues hay industrias que han crecido en la segunda, tercera revolución industrial y que prevalecen. Ejemplo de ello pues son grandes empresas como es IBM, como es Ericsson, como es HP, como es Fujitsu, como es Samsung, que incluso muy curioso, Samsung inicia con un negocio de fideos, ¿no? De sopa, y que no era su único negocio, pero se ha venido transformando a ser el imperio de tecnología que ahora es. Entonces, pues todo se tiene que ir renovando y para poder, digamos que sobrepasar o soslayar todos estos aspectos, pues se tiene que ir también revolucionando el negocio en cada una de las empresas que quieren sobrevivir o que quieren llegar a la siguiente revolución o a las siguientes épocas, a la nueva era. Esto lo que nos da es que se les dota al dato entonces de la base o como la base de la pirámide. Es a partir del dato que se da que se da el conocimiento. Vamos a hablar ahorita de una escala, de cómo va subiendo el escalafón del dato hasta que se convierte en una ventaja competitiva. Pero previo a ello, es muy importante mencionar cómo hay autores que hablan sobre este conocimiento, sobre la creación, sobre todo el proceso del conocimiento de las personas. Y posteriormente, por ejemplo, eso es en el año de 1999, donde Takeuchi y Nonaka, que son dos investigadores japoneses, hablan sobre este proceso de cómo la persona puede interiorizar, exteriorizar, socializar y combinar el conocimiento a través de un proceso. Pero eso realmente no es útil dentro de la industria hasta que ese conocimiento se puede introducir a la empresa, a la organización. Y ahí hablamos ya de otros teóricos, como por ejemplo Anderson, donde él dice cuáles son los factores que tienen que existir para que una persona pueda introducir el conocimiento a la organización. Hay por aquí algunas preguntas, ¿no? Que se hacen. La empresa lo he escuchado mucho en conferencias y lo he visto mucho también en artículos, donde preguntan qué es realmente lo inteligente, la persona o la empresa. La respuesta es ambos. La respuesta es que ese conocimiento, si se logra trasladar a la organización a través de los dispositivos digitales, pues permite que la organización también se vuelva inteligente. Entonces, pues es muy importante si pensamos en que todo esto proviene del dato como el principal, digamos, como la fuente primaria de esta ventaja competitiva, ¿no? Si al dato se le brinda, digo, si comenzando con un signo se le da sintaxis, se convierte en dato. Posteriormente, si se le da significado, se convierte en información. Si esta información se le contextualiza, se vuelve conocimiento. Si luego se utiliza, se vuelve un potencial de acción. Si posteriormente este potencial de acción existe la voluntad para aplicarlo y ejecutarlo dentro de la organización, pues esto nos va a dar entonces a una acción. Aquí hay mucha voluntad, seguramente, la gente que está participando de acción, ¿no? De poderla ejecutar, de que este potencial de acción, este conocimiento se pueda ejecutar. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, se actúa de manera adecuada? Pues esta acción se convierte entonces en una competencia. Y si esta competencia es única, que sería como que el nivel más alto de esta escala,
se convierte entonces en la ventaja competitiva de las organizaciones. Es ahí a donde queremos llegar, es donde queremos nosotros que si un competidor quiere copiarnos, le cueste trabajo, que haya una ventaja, un trabajo previo que tenga que realizar para poder hacer un instrumento, un dispositivo o un proceso tan eficiente como nosotros lo estamos haciendo y que nos puedan competir. Entonces, pues vean cómo se va transformando desde el dato hasta la ventaja competitiva. Y es sumamente interesante esto, ¿no? El dato, vamos a hablar nuevamente de este, tiene 3 características principales por las cuales se considera ¿cómo se llama? Como esta supremacía, como que se le da esta supremacía, y básicamente es que es sensórico. Actualmente todo es susceptible a censar, a medir, a monitorear. También el dato, pues, requiere, en este caso, de diseminación y de almacenamiento. La gran cantidad de información, de datos que ahora se transmiten a través de las redes, pues está generando o está impulsando a esta industria de transformarse también, de mejorar sus procesos. Por ejemplo, hablamos del 5G para la conectividad, para esa diseminación de la información. Hablamos de la robustez en la nube, para poder almacenar toda esta información, todos esos datos. Y finalmente, el tercer aspecto es el que es susceptible de análisis a través de mecanismos de machine learning, de inteligencia artificial, de mecanismos heurísticos y metaheurísticos que se van a ver dentro de este diplomado. Pues veremos cómo ese dato se puede transformar en información y llegar hasta la ventaja competitiva para una organización. Hay muchos miedos al respecto. Se habla, por ejemplo, de que esta inteligencia artificial, de que estos datos que van a dar una mejora en las organizaciones. En primer lugar, pues hay oportunidades. A mí me gustaría comenzar primero con las oportunidades. Hay oportunidades de capacitación porque hay mucho sobre qué capacitarnos, sobre qué herramientas adquirir para poder estar dentro de este entorno. Se requiere entender también que hay una cultura requerida que es necesario cambiar también dentro de las empresas. Y esto nos va a permitir, si es que tenemos las herramientas, liderar esta cuarta revolución industrial que ya va avanzada, pero que es un buen momento para adquirir herramientas todavía, porque va creciendo la disrupción tecnológica, va creciendo a un grado exponencial. Entonces, pues bueno, todo esto pues nos va a dar también un beneficio en los productos y en los servicios, que por ejemplo puede ser la personalización de estos productos, la línea de fabricación flexible, las fábricas inteligentes, que esto pues veíamos claramente que no se podía dar, por ejemplo, en la segunda revolución industrial, ¿no? Cuando se creaba solamente un carro negro y que ese carro negro, si bien se generaba en serie, no podía modificar algunos de los aspectos que son a gusto ya del usuario, ¿no? Como ahora se hace. Ahora ya uno se mete al internet y ya puede configurar su carro, el color, llantas, etcétera. Puede meterse también al internet y puede configurar su computadora, qué características quiere, qué color, qué RAM, qué disco duro, qué capacidades de lo que queramos, ¿no? De esta computadora. Entonces, permítame un momentito, por favor. Esto, pues, está llevándonos a que de alguna manera se pueda sustituir a las personas por robots. Aquí hay un gran miedo a preguntarnos, por ejemplo, si, no sé si, bueno, seguramente han visto la película de Terminator, ¿no? O Yo Robot, por ejemplo, Yo Robot, en donde la pregunta era, ¿realmente en algún momento las máquinas nos van a superar? ¿En algún momento las máquinas nos van a sustituir por completo? Y peor tantito, ¿en algún momento las máquinas van a ser parte de la aniquilación humana? La respuesta en este momento es no, no es el objetivo de la inteligencia artificial, no es el objetivo de esta transformación en la industria 4.0, y más bien aquí lo que nos debería digamos, de preocupar, o que a mucha gente le preocupa, es están perdiendo el trabajo derivado de la implementación de herramientas de este tipo. Y dicen, ¿nos va a suplir en algún momento por completo? La respuesta también es no. No, porque precisamente por eso es necesario contar con estas herramientas, conocer el entorno, el contexto en el cual estamos parados, para que no nos pueda suplir una máquina, porque al final estas máquinas, esta inteligencia artificial, pues proviene de un diseñador, de un desarrollador, de una persona tras de todo esto. Y lo que se necesita entonces es que esta persona pues cuente con las capacidades para ello. Aquí, por ejemplo, pues se le da la supremacía a los datos,
Y puse algunas páginas, de hecho tienen link, nada más que no me va a dar tiempo de activarlos, de páginas que nos dan datos en tiempo real para posteriormente pues hacer un análisis y poder tomar decisiones. Hablamos, por ejemplo, de esta página del COVID Visualizer, ¿no? Que nos dice en tiempo real cuántas personas están infectadas en cada país y que pues a lo mejor nos puede servir a nosotros para conocer un poco más del contexto. Hablamos, por ejemplo, de esta página de internet en tiempo real en donde nos dice cada plataforma qué personas y cuántas personas están accediendo a cada una de las plataformas, cuántos datos se están diseminando a través de estas plataformas como Facebook, como Twitter, como YouTube, no sé, como cualquier otra red social, ¿no? Y también hablamos, por ejemplo, de datos en tiempo real para quienes les gusta el trading, que a lo mejor quieren saber cuánto cuesta en este momento el dólar o cuánto cuesta o cómo es la paridad dólar-euro o dólar-peso o cuánto cuesta, por ejemplo, el oro o la plata, ¿no? También lo tienen en tiempo real. Entonces, pues toda esta información son datos que tenemos ya nosotros en plataformas en la nube. Nosotros lo que aquí, digamos, a lo que queremos llegar ya dentro de las organizaciones es a que finalmente estos datos puedan servir para tomar decisiones. Y hay una empresa por ahí que se llama GSMA Intelligence que se encarga de eso, que agarra datos diferentes de tecnología y que permite hacer reportes o generar reportes que realmente ya son útiles, que ya nos brindan información para que se puedan tomar decisiones para las industrias y las empresas que digamos, dependen de la tecnología, que básicamente son todas, o sea, ya todos dependemos de la tecnología, y es ahí a donde queremos llegar. Ahora, vámonos a las organizaciones. Voy a irme un poquito más rápido. Déjame ver cómo estoy de tiempo. Estamos bien de tiempo. En donde, pues, todo esto nos lleva entonces a que actualmente se conoce ya dentro de las organizaciones y de forma también todavía podría ser como parte contextual la era del conocimiento. Esta era del conocimiento donde pues podemos ver, por ejemplo, algunas organizaciones que implementaron de una manera, digamos, temprana a esta gestión del conocimiento. Y hay conceptos, ¿no? Conceptos digamos, que provienen del conocimiento, como es, por ejemplo, la sociedad del conocimiento, el trabajador, la gestión, y todo esto, pues, que es del conocimiento, ¿no? En donde el conocimiento juega un papel relevante. A nivel organizacional nos preguntamos, ¿quién es el que debería de estar a cargo de esta gestión del conocimiento? ¿Qué persona, qué entidad, qué persona en la dirección es quien debería de hacerlo? Y aquí pues se han planteado que, por ejemplo, tenga que ser el CTO, ¿no? El que es el director técnico, el director de datos, el director operativo, el de marketing, el mismo director general. Y aquí relato el caso de Scandia, en donde fue la primera empresa en donde se da digamos que de manera general en la organización. Scandia es una empresa que se dedica de seguros, ¿no? De pensiones y cesantías, y que en el año de 1997 incluso rinde un informe de capital intelectual. Ellos generan, o más bien dotan de poder de gestionar el conocimiento dentro de la organización a una persona que se llama, es Atkinson, en el año de 1990, en donde se le nombra como el primer CKO de la empresa. CKO es el director del conocimiento, es decir, que hay una figura específica para que el conocimiento se pueda gestionar y que tiene diferentes funciones. Aquí hablamos, por ejemplo, que esta persona, Atkinson, en un congreso que por ahí se dio de talento humano, él habla o da un informe de capital intelectual, en donde básicamente lo que dice es visibilizar, o el objetivo era visibilizar los intangibles, generar mecanismos para transferir el conocimiento, las redes de conocimiento y capitalizar y dar valor a la gestión del conocimiento. Hay empresas que se empiezan a sumar, como Toyota, como HP, como Xerox, que también empiezan a darle una figura a este gestor, a este director del conocimiento dentro de la empresa. Hay muchas funciones que tiene que hacer este SKO y uno de los más importantes es el poder medir el impacto que el conocimiento tiene dentro de las organizaciones. Aquí es importante mencionar que los KPIs, que son los, digamos que la forma de medir, los indicadores de medición de este impacto que tiene el conocimiento dentro de la organización, ya no tienen que ser como se mencionan actualmente. Desafortunadamente, pues hay KPIs en muchas organizaciones que tienen un contexto reduccionista. Ya lo que se debe de buscar es que ese contexto, como se conforma ese KPI,
ya sea digamos, en la complejidad, en términos complejos, ¿no? Hay una función en la que me quiero detener del director ¿cómo se llama? Del conocimiento, que básicamente es discriminar la tecnología que realmente es útil para la organización. Es decir, no toda la organización, no toda la tecnología se tiene que implementar dentro de la empresa, ¿no? Entonces, es importante entenderlo. Y todo esto me lleva a lo que ya es la transformación. La transformación no es brillante ni dulce, es una fuerza dolorosa, oscura y turbia, un desgarro completo previo a convertirnos. Me gustó mucho este pensamiento que lo escribe una poeta, Victoria Erickson. Me gustó mucho porque habla realmente de lo que es la transformación. Muchas veces suele ser muy dolorosa cuando existen ya por ahí ciertas inercias perceptivas y psicológicas en la persona que se aferra a que no cambien las cosas al estado actual, ¿no? Al status quo en el que se siente tranquilo. Entonces, aquí hay un cambio organizacional que sí nos va a detonar todas estas situaciones, todo este entorno complejo en el que nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, esta transformación tiene que ser en todos los niveles de la organización, hablando desde el nivel estratégico, que es la alta dirección, el nivel táctico, que es la gerencia media, y el nivel operativo, que son quienes efectúan, es el nivel donde se ejecutan las actividades, en donde se da el control de los productos y los servicios de la organización. Entonces, se tiene que hacer este cambio en todos los niveles, se tiene que hacer también, digamos, de manera transversal en la organización, es decir, a veces se generan grupos, ¿no? De transformación, ¿no? Pues el grupo de mercadotecnia, el grupo técnico, el grupo de TI, etcétera, ¿no? Aquí lo que es importante, además de, digamos, que decir que no es como que solamente por grupos que se van a transformar, es integrar al final todo el esfuerzo que se da dentro de la organización para que esta transformación se dé en todos los niveles, se dé en todas las áreas, y que esto pues nos pueda, digamos, dar este beneficio, ¿no? Que nos da la transformación. Hablar de Big Data, hablar de Internet de las Cosas, hablar de inteligencia artificial, de Machine Learning, pues realmente no es transformación digital, no es hablar de transformación digital, o sea, no es todo, no es todo, porque hablar de eso, pues solamente lo que nos dice es que conocemos el tema, que probablemente lo tenemos implementado en algún proceso, pero no quiere decir que la organización esté transformada. Una organización transformada es aquella que también todos sus procesos, que su cultura organizacional también se ve transformada por el uso de estas tecnologías, que va a afectar de manera holística a toda la empresa. Entonces, aquí hay una parte importante en todo esto, y que pues hay una cantidad de dispositivos conectados exagerada. Hay una explosión de dispositivos que se han conectado a esta nube, lo que llamamos ahora el Internet de las Cosas, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí datos progresistas y más conservadores, en donde los conservadores en el 2011, que fue de donde se hicieron estas estimaciones, decían que iba a haber cerca de 20,000 millones de dispositivos conectados en el mundo al Internet, a la nube, y había unos que decían que 30,000 millones, había otros que decían que 50,000 millones, o sea, de hecho Cisco, una de las empresas que decía que iba a haber 50,000 millones de dispositivos conectados en el 2011. Por ahí hay un estudio de Dave Evans que se dio en el 2011, en donde él decía que en 2015 habría 25,000 y en el 2020 habría 50,000 millones. Son expectativas muy progresistas. En lo que estamos actualmente en el 2020, ya que llegó esta fecha, estamos hablando de cerca de 40,000 millones de dispositivos conectados, en donde la IoT, el Internet de las Cosas, pues juega un papel relevante, ¿no? Porque son todos los dispositivos a través de como la domótica, de lo que hablamos de domótica, en donde tu lavadora, en donde tu dispositivo, por ejemplo, tu auto, las cámaras, los refrigeradores, etcétera, están conectados al Internet. Me gusta comentar que Cisco, bueno, hablando de Cisco, de esta empresa, que es líder en el mercado, en este estudio nos dice que se debe de definir claramente entonces qué es el Internet de las Cosas, ¿no? Y básicamente dice que es el momento, el punto en el tiempo en el que hay más dispositivos conectados que personas conectadas al Internet. Eso se pasó hace muchos años, ¿no? Bueno, hablamos de por ahí del 2010, 2011. Entonces,
pues hablamos de que en 10 años pues esto ha crecido exponencialmente. Y nada más para darnos una idea, este dato que acabo de poner aquí en azul, si lo ven, es un dato que nos dice que actualmente, este dato lo obtuve de una de las páginas que les comenté hace un momento en tiempo real, en donde nos dice que actualmente hay 7.780 personas en el mundo. O sea, es la población mundial, ¿no? Básicamente. Y decimos que si Cisco nos daba ese estimado de 50,000 millones de personas conectadas, estamos hablando que entonces tenemos cerca de 6.49 dispositivos conectados por persona. Esto si fuera, digamos, que todos estuvieran incluidos y si fuera como que ideal, ¿no? Que todas las personas tuvieran el acceso al Internet y que tuvieran esta cantidad de dispositivos. Sin embargo, desafortunadamente, por aspectos sociales, por pobreza y demás, no hay una inclusión de toda la gente a la tecnología, a la nube, a la Internet. Entonces, pues va a haber personas que tienen muchos más dispositivos conectados en casa. Incluso una persona puede tener hasta 15, 20 dispositivos conectados a la red. Y pues esto juega para darnos este contexto, para ver cómo sobrepasa incluso a la población mundial la cantidad de dispositivos conectados en la nube. Hay un pensamiento, aquí que me detengo un poco, en donde dice Bill Gates, ¿no? Bill Gates nos dice que si tu negocio no está conectado a Internet, pues básicamente tu negocio no existe. Ya se necesita esta conexión al Internet para que tu negocio pues pueda rendir frutos, para que no decaiga o para que no muera en el corto tiempo. Vamos al siguiente punto, en donde ya hablamos del Internet de las cosas. Aquí en esta diapositiva bueno, aquí lo que quiero mencionar es que básicamente el Internet de las cosas, todo está conectado, hasta las vacas, ¿no? Por ahí hubo un análisis que dio The Economist en el año 2014, me parece, donde decía que estas vacas pues ya estaban conectadas en era una empresa ganadera holandesa, en donde decían que le tenían que implantar sensores en las orejas para poder monitorear toda la salud de la vaca, seguir sus movimientos, asegurar su alimentación y de esta manera pues poder, digamos, asegurar la obtención de carne más saludable y abundante para el consumo humano. En promedio, pues una vaca generaba 200 megabytes de datos por año, lo cual es digamos, cantidad de información considerable que le ayudaba a esta empresa justamente a mejorar sus productos. Hablamos que el Internet de las cosas, por otro lado, hablando de un caso que a lo mejor, digamos, es más en una comunidad, puede ayudarnos a cerrar la brecha de pobreza. ¿Por qué lo menciono así? Porque hay por ahí un estudio que lo hizo un doctor en ciencias que hablaba bueno, su libro se llama La fortuna en la base de la pirámide, erradicar la pobreza a través de las ganancias. Entonces, es lo que ahí, digamos, explica, que vale la pena mencionar, es cómo hay dos ciudades, ¿no? Que están cercanas entre ellas, que colindan una con otra a unas cuadras de distancia, en donde una es la más pobre y otra es la más rica. Eso no pasa en México, afortunadamente. Entonces, hablamos de la zona en la India, entonces en la India. Entonces, hablamos que la zona más rica estaba pagando cerca de $0.03 por metro cúbico del servicio de agua, del servicio municipal de agua, mientras que la zona pobre estaba pagando cerca de $1.12 por la misma cantidad de agua, por el mismo servicio. Es decir, 37 veces más caro pagaba la gente pobre, la gente en pobreza extrema, que la gente rica. El problema, digamos, aquí el detalle o la razón por la cual pasaba esto era que es más costoso para la municipalidad dar el servicio a los pobres por las fugas de agua, por los robos, etcétera, y también por la decadencia de la infraestructura. Otro ejemplo también de la India es que cerca del 50% de las personas en Nueva Delhi no pagaban electricidad, ¿no? Entonces, esto, pues, digamos, no pagan electricidad y de una manera cuando se implementa el Internet de las cosas, cuando se censa esta infraestructura, pues lo que permite es tener un control de esta infraestructura, poder identificar y corregir estos problemas, lo cual se va a ver beneficiado o se va a ver impactado o se va a ver traducido la disminución de precios por eficiencia, ¿no? Porque hay una mayor eficiencia económica, hay incentivos para que se pueda mejorar esta infraestructura y para que cada vez sea más económico.
Entonces, ahí está la brecha que se puede ir cerrando a través del Internet de las Cosas. Hablamos, por ejemplo, que General Electric, que es una de las industrias también que fue motor de este Internet de las Cosas, pues también se ha transformado, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido. Aquí, ok. Quiero ver nada más qué hora tenemos aquí. Ok. Entonces, la omnipresencia digital es lo que General Electric le llama una transformación, porque se estaba viendo superado por industrias como SAP, industrias como Microsoft, en donde invertían mucho en software y que pues básicamente son empresas que solían dar grandes beneficios mediante ventas directas de software. Entonces, lo que hace General Electric es invertir en estos dispositivos para poder censar sus turbinas y para poder censar sus productos y de alguna manera poder atender con un mantenimiento más proactivo a los clientes, ¿no? Cuando ellos ya veían que por ahí existía una falla, podían recurrir a ese mantenimiento previo a que el cliente lo reportara. Entonces, esto pues nos va a traer también una eficiencia dentro de este modelo de negocio y lo que ahora hace General Electric es invertir en el 2016, por ahí generó una iniciativa para una inversión fuerte en software y lo que ellos pretenden es que en el 2020 ellos sean líderes en una de las 10 principales mayores compañías globales de software en 2020. Pasa de ser una empresa de hardware, de vender productos, a ser una empresa de software y ofrecer servicios. Entonces es un cambio radical que nos está trayendo ese tipo de industrias. Y ya bajo este escenario, a mí me gustaría ya comentar sobre un caso como los muchos que veremos en el diplomado, el caso de Smartwood, en donde es una empresa de ropa, ¿no? En donde también llegó esta transformación digital. Esta es una empresa de ropa que surge en el año de 1994 en Estados Unidos y que ha también tenido algunos cambios. Uno de ellos fuertes es que lo adquiere la empresa Timberland en el año 2005 y básicamente ellos hacían mercadotecnia o la forma en cómo enfocaban sus productos o como hacían la estrategia más bien de marketing era contratar a deportistas que utilizaran su ropa y que fueran expertos en el uso de la ropa para que pudieran hacer una campaña publicitaria hacia sus seguidores fieles, porque tienen seguidores muy fieles, ¿no? Contratan por ahí en el año 2012, contratan a una consultoría de marketing llamada Victor and Spoils, bienes, en donde lo que dice es que esta empresa de publicidad abierta se dio cuenta muy fácilmente, identificó rápidamente que ellos tenían, digamos, clientes que eran amantes de la actividad al aire libre y que además eran clientes muy leales a Starbucks. Entonces, ellos lo que hicieron es quitar la publicidad tradicional, es decir, eliminan esa publicidad tradicional que venía, esas formas tradicionales de hacer estrategia de mercadotecnia para invertir ya finalmente en una inversión mínima en una publicidad en Facebook, invierten este paradigma y reclutan a la comunidad, a una parte de la comunidad para someter a prueba sus productos. Entonces, lo que logran ellos es que además de que todos estaban gustosos por participar de forma gratuita, de participar dentro de los productos de la organización, dentro de su estrategia de marketing, se contratan a 2.500 personas de campo, que correspondía más o menos por ahí del 10% de los suscriptores en Facebook, y finalmente ellos no solamente, digamos, obtienen una retroalimentación del producto como tal, sino que además evalúan formas diferentes de hacer el producto, es decir, hay una innovación, se desbordan de enfoques innovadores para mejorar el desempeño de sus productos, sugirieron mejoras, ofrecieron ideas para crear nuevos productos. Entonces, pues, la verdad es que sorprendió mucho a estos ejecutivos de bienes y también de Smartwood, porque la pasión de los clientes les dio una ventaja competitiva. Entonces, es la manera en cómo ahora los negocios se deben de hacer. Sin embargo, no todas las organizaciones lo ven de la misma manera, ¿no? Ya pasando a la siguiente diapositiva, hay por ahí también algunas encuestas que se han hecho donde se pregunta el concepto digital en la organización. La gente responde o suele responder que tiene que ver con no solamente la implementación o sinónimo de la tecnología de la información. Del lado izquierdo podemos ver que a nivel global y en México, pues se considera como un sinónimo de la tecnología de la información. Entonces ellos dicen, si hablo de transformación, hablo de tecnología, ¿no? Básicamente la forma en cómo ellos lo relacionan.
El porcentaje más alto, que es el que del que quiero hablar en México, que es del 27.5%, habla que no solamente es tecnología, habla que va mucho más allá, reflejar la mentalidad y tiene que ver con la cultura organizacional dentro de la empresa para poder hacer transformación digital. Entonces, es ahí a donde queremos llegar. Se pregunta también quiénes son los responsables de priorizar las inversiones digitales y definitivamente si es inversión, pues hablamos del CFO, ¿no? Que es el director financiero dentro de la empresa. Hay quienes dicen que es el director general, hay quienes dicen que es el de marketing, el de operaciones, el de datos, pero al final, a quien hay que convencer de que esto es útil para que se pueda invertir, pues es obviamente al director general y también a su director financiero. Entonces, es la percepción que existe en el entorno mexicano. Se preguntaban otras dos que tienen que ver con tecnologías en donde harían inversiones sustanciales y la mayoría comentó que en la nube. Realmente la nube es útil porque es una manera ubicua, es una manera omnipresente de poder acceder a la información. La otra pregunta es sobre 3 tecnologías previas a invertir a través de alianzas de adquisición. Entonces, es decir, alianzas o adquisición de empresas, ¿no? Muchos dirían, yo haría alianzas con alguien que me diera inteligencia artificial. Es la que aquí nos dio como el principal porcentaje. Y la verdad es que tiene sentido, ¿no? Porque la inteligencia artificial está jugando un papel relevante, nuevamente comentándolo, para tomar decisiones adecuadas y certeras en el entorno actual. Otro de los aspectos que también tenemos que cuidar, además de las percepciones y de identificar dónde estamos parados actualmente para saber cómo llegar a lo que queremos, pues es que tenemos que ser ágiles, ¿no? Aquí se habla de diferentes metodologías ágiles, como Scrum, como Kanban, como Extreme Programming, en donde pues lo importante es que las personas puedan mejorar o puedan reducir los tiempos en los ciclos de los productos, porque esto está generando turbulencias actualmente. Sin embargo, si las personas son capaces de entender esas metodologías y usarlas a favor de la innovación y de la creatividad y de la generación de un mejor producto y dar un mejor servicio, pues esto va a beneficiar claramente a las empresas. La cadena de suministro es otra de las áreas que también se ve afectada. Aquí se habla mucho, por ejemplo, del uso de tecnologías de blockchain. Vamos a ver algunos casos dentro del diplomado en donde se hace uso de blockchain, del Internet de las Cosas, del aprendizaje máquina o machine learning, de la inteligencia artificial, del análisis predictivo, para que se puedan tomar decisiones importantes. ¿Quién es, digamos, el encargado o el responsable de hacer una transformación en esta área? La respuesta es todos, los mismos que siguen siendo ahora, ¿no? O sea, en cadena de suministro sería, por ejemplo, el área de ventas, el área de fabricación, el área de logística, el área de operaciones. Siguen siendo los mismos. La diferencia es que se tiene que agregar este suministro digital, en donde digamos, la gestión se le tiene que agregar lo que comentaba hace un momento: análisis predictivo, robótica, soluciones de reabastecimiento automatizada, sensores de Internet, de IoT, de Internet de las Cosas. Y finalmente, pues, ¿por qué es importante que esta cadena de suministro se digitalice? Pues para anticipar y entender las necesidades del cliente. De esa manera podemos saber qué es lo que el cliente va a requerir en un futuro para que podamos, mediante esa predicción, generar productos ad hoc a sus necesidades. Esto pues se va a volver una fuente de ventaja competitiva y definitivamente pues es un área que se debe de innovar. Aquí mencionaremos después en el diplomado cómo es que se debe de involucrar a todas las áreas, a las personas dentro de este cambio en la cadena de suministro y cómo se tiene que hacer para que sea exitoso. Entonces, a quienes incluso, ¿no? Por ejemplo, a fabricantes, a proveedores, a todos los stakeholders tienen que estar también metidos para que puedan dar una retroalimentación a esta cadena de suministro y esto pues le dé una mayor vinculación. Cuando hablamos digamos, de la transformación digital, solemos abocarnos únicamente al marketing digital. Y sí es importantísimo, porque incluso hay un estudio el estudio de la CREA, en donde marca o identificamos a México como el segundo mercado de comercio electrónico más grande de Latinoamérica. Es un boom, es algo que está impactando mucho al mercado mexicano, ¿no? Es el segundo, después de Brasil, bueno, considerando a Brasil como un país latinoamericano, México lo sigue. Entonces lo sigue y en poco tiempo yo esperaría que estuviera frente de Brasil, ¿no? Hablamos también que hay un potencial
del marketing digital a través de las plataformas de Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok. Por ahí escuchaba hace poquito una conferencia donde decían que cuál era el país más grande del mundo, ¿no? Decían que no era China, era Facebook. Yo más bien diría, ¿cuál es la comunidad más grande del mundo? No es la China. Sí, efectivamente es Facebook. Facebook cuenta con 2.450 y creciendo, 2.400.000 millones, perdón, dos veces, 2.500 o 2.450 millones de usuarios. Entonces, efectivamente, es una comunidad muy grande, es un potencial elevadísimo para poder hacer marketing y que lo permiten estas plataformas. Entonces, se tienen ahí muchos pronósticos que Facebook podría llegar a, ¿cómo se llama? 86 millones de, digamos, de receptibilidad en el mercado mexicano, únicamente hablando del mercado mexicano. Entonces, el potencial que nos da Instagram, que nos da Twitter, que nos da Snapchat, que nos da LinkedIn, que nos da Facebook, pues es enorme. Es necesario entenderlo para que podamos entrar en esta competencia de digitalización, ¿no? Me detengo nuevamente una idea, una frase que dice Philip Kotler, que es considerado como el padre del marketing moderno, que es un teórico que ha aportado, bueno, teórico y práctico, ocupando posiciones importantes en diferentes organizaciones, que nos dice que las empresas pobres se desentienden de sus competidores, las empresas del montón copian a sus competidores, las empresas ganadoras son las que marcan el camino, trazan esta directriz, o trazan el camino a los competidores, y es mucho de lo que hizo Steve Jobs, ¿no? Dice Steve Jobs, que los que están suficientemente locos para pensar que pueden cambiar el mundo son los que realmente lo hacen. Entonces, es la ejecución de la idea, es la ejecución de todo este conocimiento de transformación digital para que realmente pues, pueda jugar un papel relevante, para que se convierta después en una ventaja competitiva. Hablamos del sector financiero, vamos a hablar del sector financiero, vamos a hablar, por ejemplo, de plataformas en el diplomado a detalle, del crowdfunding, que es una opción distinta de obtener capital. Antes, ¿cuáles eran nuestras opciones? Eran los bancos, eran las donaciones, eran los familiares, ¿no? Cuando no teníamos dinero, recurríamos a los familiares para poder emprender un negocio. Ahora lo hacen de forma organizada las fintech, que también se va a hablar. Por aquí tenemos una plática muy interesante sobre esta industria fintech, de cómo ha revolucionado el mercado de la banca en México y en el mundo. ¿Cuál es el potencial que tenemos en México incluso, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de que en México es el primer lugar digamos que en el país que suma, país latinoamericano, vuelvo aquí a comentarlo, que suma cerca ya de 400 empresas que ofrecen servicios financieros. Es un dato del 2020, con ayuda de la tecnología, seguido de Brasil con 280 empresas que se dedican a lo mismo, y seguido posteriormente de Colombia con cerca de 160, me parece, 180 empresas en esta misma directriz. Sin embargo, se habla que México realmente cómo ha sido adoptado por los consumidores, cerca del 35% de las personas que digamos que captan que utilizan estos servicios, ese es el nivel de captación, digamos, del servicio de fintech en México, y que va va superior al promedio, que es el 33%, y va siguiendo a la India, por ejemplo, que tiene un 51% de aceptación. Entonces, el mercado en México es muy fértil en este sentido, y es a donde se le tiene que seguir impulsando e inyectando la capacitación para que la gente pueda entender el contexto. El siguiente aspecto, la siguiente área, ya tiene que ver con la seguridad de la información. Es un gran reto, ¿no? Es un gran reto el hecho de que si sabemos que todo está en la nube, que todo es conectividad, que todo son datos, que todo es información, que las empresas se manejan a través de la información, es importante suministrar de esta, digamos, de esta capacidad, de esta cualidad de seguridad a las empresas. Hay una pregunta que me gusta a mí hacerle, normalmente, por ejemplo, cuando doy este curso a las empresas privadas, ¿la privacidad arraigada en la antigüedad está muerta en la era digital? Esa es la pregunta que hago, y pareciera que sí, pareciera que más bien los trabajos deberían ser el esfuerzo a que no se muera esa privacidad. Entonces, aquí hay un dato relevante. 25% según una encuesta que hace PwC,
creen que la mayoría de las empresas manejan los datos personales sensibles de manera responsable. Es decir, hay un gap del 75% quienes creen que no son tan responsables con sus datos. Y esto pues va a jugar un papel en detrimento con los esfuerzos que se hagan de transformación digital de las empresas, por ejemplo, basadas en la banca o de todo lo que tiene que ver con ventas en línea, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo que aquí vamos a mencionar es cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Vamos a hablar por ahí del ISO 27001, vamos a cómo generar confianza, protocolos. No nos vamos a meter a detalle en el diplomado a los protocolos que se pueden utilizar, pero sí explicarlos para que entiendan cómo hay formas incluso ¿cómo se le llama?, de ingeniería social, que esa es una manera, la ingeniería social básicamente es la manera en cómo las personas pueden fácilmente caer en un problema de seguridad, es decir, compartiendo sus archivos por una red que no es segura, dejando sus memorias digamos, en otro lugar que no es el adecuado, inyectando memorias en su computadora y que esas memorias puedan contener un virus, abriendo correos que son spam, etcétera, etcétera. Todo esto se habla en este curso, en donde la capacitación juega un papel relevante para que las personas no infrinjan con estos temas de seguridad o estas políticas de seguridad en la corporación. Definitivamente tienen que estar preparados para saber de qué manera los hackers y los crackers pueden llegar a esta información, pueden llegar a estropear sus sistemas y que pues no caigan en esta problemática, y que finalmente esas políticas se van a ver beneficiado a la imagen de la organización, porque las personas van a confiar cada vez más en esa empresa. Y finalmente quiero hablar de las estrategias ya en este entorno, en donde hay un modelo que a mí me gusta mucho explicar, que es el modelo de la S, el modelo de la S del servicio, en donde aquí nos marca que la manera actual digamos, el nuevo paradigma del servicio es cómo poder satisfacer a tu cliente, cómo poder tener la lealtad de tu cliente, porque finalmente la lealtad es lo que tú buscas, no solamente satisfacerlo en un momento de la vida, sino que tenga lealtad, es decir, que ese cliente regrese contigo de manera continua, asidua, y que no solamente le vendas un producto, sino también le vendas los servicios derivados de la venta de este producto. ¿Cómo lo generas? Que se encuentra en la parte superior de este modelo de la S. Se genera generando el valor primero al empleado. Entonces, ¿cómo una persona va a estar comprometida con esta lealtad o va a tener una lealtad también hacia la organización? Porque una persona comprometida, una persona leal a la organización definitivamente va a ver, o digamos, se va a ver reflejado en el valor para el cliente, en esa satisfacción que el cliente va a tener porque va a ser bien atendido por una persona que es leal a la empresa. Entonces, esa forma en como desde el valor que se le da dentro de la organización a una persona mediante una transformación digital, porque habiendo retos, la gente va a querer sumarse a este equipo innovador, a este equipo que quiera seguir impulsando esta transformación. Entonces, por eso les comentaba yo, este curso, este diplomado, no solamente va a ir dirigido a un cierto tipo de organización, a un cierto tipo de persona, a un líder, más bien es generar líderes que puedan impactar dentro de su organización. Ayer justamente yo escuchaba una conferencia, ¿no?, en donde se hablaba del top bottom, del top down, del bottom up, que son estrategias para poder, digamos, permear una directriz o una transformación o una estrategia, que normalmente dicen que la estrategia digital tiene que ir de arriba para abajo, y efectivamente no estoy en desacuerdo con ello, pero también de abajo hacia arriba se va a generar una presión que va a impactar a los líderes para que esos líderes continúen con un camino que es más sencillo. Es más fácil cuando un líder tiene una organización que ya está preparada, que ya tiene una cultura, y que ya solamente es cuestión de adecuar detalles y a lo mejor introducir algunas herramientas tecnológicas para que se pueda mejorar un proceso, que tener que ir en contra de todo este tema de las inercias personales de las personas, de los trabajadores o de los colaboradores, para cambiar toda la cultura, que es muy complicado. Entonces, si se logra de abajo hacia arriba, por departamentos o por personas, se logre permear hacia arriba, es decir, bottom up, esta transformación, pues va a ser más sencillo para los líderes, y van a buscar a estas personas que pueden ser líderes para poder pues dirigir estos esfuerzos de una manera no aislada, sino de una manera conjunta, integral y holística. ¿Qué
Y pues bueno, ya no me voy a detener mucho en el liderazgo, porque ya hablamos que el liderazgo pues tiene que ser un liderazgo holístico, personas que busquen una visión o que tengan una visión caleidoscópica, que tengan una visión heurística. Vamos a hablar de estos términos más a detalle, pero básicamente es personas que puedan darle giros a una mentalidad, que puedan, ¿cómo se llama? Caleidoscópica, que es como que sacudir en este momento el pensamiento para tratar de ver otras perspectivas, heurística, que busquen el conocimiento siempre, que se enfoquen en la gestión del conocimiento dentro de la empresa, y holístico, que pues sea o que permee para todas las áreas, ¿no? Son los líderes que se requieren. Ahora, en personas ya también va a ser muy sencillo, va a ser muy rápido, muy resumido. Únicamente, este diplomado busca la resiliencia personal, profesional, dentro de este conocimiento que ustedes tienen que adquirir a modo de contexto, a modo de herramientas útiles para poder consolidar, por ejemplo, canales online, para poder a lo mejor dar frente o hacer frente a las exigencias de compra digitales y multicanal, probablemente a modelos, mejorar los modelos de compra y venta dentro de sus organizaciones ya sobre esta nueva visión, que es una visión holística y digital. Se habla también de que hay una aceleración en el cambio, y todo esto pues va a conllevar a que las personas se sientan cada vez más amenazadas, pero en lugar de sentirse amenazadas, yo lo que sugiero, y que definitivamente es la sugerencia positiva para poder crecer en este entorno, es capacitarse, entender, nuevamente repito, entender el contexto, entender a mi organización, entenderme yo, dónde estoy parado, qué quiero yo de esta nueva organización. Y aquí hay un estudio, bueno, me gustaría nada más también platicar sobre un estudio que hace Expansión, donde dice que en el año 2019 y 2020 se hace un estudio sobre el top 25 digamos que de los empleos que más, de las profesiones digitales, ¿no? Que se mantienen en ese entorno nuevo. Y en ambos casos, en ambos años, el gerente de marketing digital es el que ocupa los primeros puestos, el gerente de cuentas digitales, el community manager, el gerente de redes sociales. Entonces, si se dan cuenta, pues es tener a las personas capacitadas para que puedan fungir con estas responsabilidades dentro de la empresa. Y finalmente, pues esto nos lleva a que el capital humano se tiene que transformar. Aquí hay una pregunta también muy interesante en donde se le preguntaba a la gente que calificara los actuales conocimientos que tiene su organización en las siguientes tecnologías, y todos están en rojo. Bueno, el rojo es el que más prevalece, ¿no? En donde hay un alto desarrollo. Realmente hay muy poco desarrollo de las personas. Lo conocen a medias, tienen un ligero conocimiento sobre el tema, pero realmente no lo han desarrollado. Y lo que buscamos con este diplomado es desarrollarlo a través del método del caso, desarrollarlo a través de este contacto directo con estas plataformas en la nube, con plataformas que no tienen que ser costosas, porque incluso hay muchas plataformas gratuitas que ustedes las van a conocer de código abierto, que pueden utilizar e implementar de una manera segura dentro de sus empresas. Incluso, bueno, ejemplo de una organización con la que colaboré, que trabaja con open source, o más bien con este tipo de herramientas, pues me hacen creer que, bueno, con esa empresa y con más nada, que no quiero ahí comentar al respecto de qué organizaciones, pero sí hay una, digamos, susceptibilidad, o más que una susceptibilidad, hay una apertura para hacer uso de estas plataformas, que son igual de útiles que plataformas con licencia. Probablemente nos vamos a quedar limitados en las capacidades derivado de que no se da un pago por esa plataforma, pero que si nosotros queremos aumentar nuestra capacidad o nuestro uso de esta plataforma, a lo mejor con herramientas adicionales que provee la suite, pues podemos contratar el servicio. Vamos a ver muchas de estas herramientas, muchas de estas plataformas. Aquí hay un dato que me resulta muy relevante, porque pues todo esto tiene que ver con mejorar la innovación, que sea veloz, que se mejore la cultura amigable con la creatividad, que se dé el aprendizaje continuo de la capacitación, y para ello pues necesitamos nuevamente estas capacidades. Hay un dato también que aquí quiero comentar que obtuve de Harvard Business Review, de Harvard, de una estadística, donde decía que el 58%, según los encuestados, que fueron 700 personas, 700 líderes de negocio, decían que el 58% de la eficiencia o del éxito que tenía esta transformación digital tenía que ver con las personas capacitadas. Entonces,
es el mayor porcentaje, ¿no? Porque finalmente son quienes operan. No importa el nivel en el que estén, no importa si son los altos directores, no importa si son los medios, no importa si son solamente los colaboradores en el más bajo nivel cuando hablamos de jerarquías de la organización. Entonces, claramente, pues sí va a importar que venga una dirección, una estrategia desde la alta dirección, pero pues abajo se va a necesitar forzosamente este conocimiento. Y también comentaba que los retos culturales, esta misma encuesta, que el 63% de los encuestados creían que los retos culturales son los más difíciles de vencer. Entonces, nada más lo dejo de lo que ya he venido comentando, como datos que pueden ser relevantes. Y pues yo nada más aquí me detengo en la inercia. La inercia, hay dos tipos de inercia, la inercia perceptiva, la inercia psicológica. Otra vez, al hablar de inercia, podríamos pensar en un estudio físico, ¿no? En la física, es decir, que la primera ley de Newton, etcétera. Pero sí tiene que ver con ello, sí tiene que ver con que esos modelos matemáticos y físicos se pueden traducir también en las personas, en las organizaciones, para que de alguna manera las personas puedan ser capaces de romper con esta inercia, porque una inercia, pues básicamente es que no se mueva hasta que se le aplique una fuerza, que no se deje de mover hasta que se le aplique otra fuerza contraria al movimiento. Tenemos que romper con estas inercias para que no nos eliminen, digamos, este esfuerzo o no nos, pues, digamos, entorpezcan estos esfuerzos que se están haciendo de transformación digital. Y aquí hay un libro muy interesante ahí que se lo recomiendo, que se llama Enseñando al elefante a danzar, ¿no? Teaching the Elephant to Dance, se llama el libro, en donde Jim Velasco en el año de 1990 explica que los elefantes en los circos se les ata una cadena muy grande, muy pesada cuando son pequeños, cuando son recién nacidos, y pues al principio los elefantes tratan de zafarse de esa cadena, ¿no? Bueno, buscan moverse, que no quedarse en ese lugar fijo, porque ellos lo que quieren es estarse moviendo. Resulta que después de un tiempo, la cadena puede incluso no estar, ya cuando son adultos estos elefantes, las cadenas pueden no estar incluso presentes, y el elefante ya no se va a mover. El elefante ya tiene esa inercia que aprendió de este encadenamiento. Entonces, no nos encadenemos, yo lo que les digo es no nos encadenemos a los procesos actuales. Vamos a mejorar, vamos a conocer, a entender de qué se trata este contexto, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir seguir o avanzar en la misma dirección en la que está avanzando el mundo, en la que están avanzando las organizaciones, que todos estos miedos del Skynet, que todos estos miedos del Yo Robot, que todos estos miedos de ser reemplazados por completo por una máquina, se eliminen y más bien se entienda que podemos ser nosotros factores de cambio dentro de las organizaciones. De todo esto, pues hay conclusiones que ahí les dejo y que ya hemos venido platicando. Ya no quiero tardarme mucho en esto explicándolas, porque les voy a, bueno, esta presentación se está transmitiendo por Facebook Live y pueden accederla en cuanto ustedes quieran o consideren pertinente que les pueda ser útil. Voy a hablar ya ahora, me voy a tardar aquí 2 minutos únicamente en hablar del diplomado de transformación digital. Hablamos de 5 módulos en este diplomado. Por un lado, hablamos de la cuarta revolución industrial y la economía digital, en donde se va a hablar pues, de todo este contexto que es importante. Se habla del sharing economy, que también es muy importante, de esta cultura de la gestión del conocimiento, etcétera. Hablamos en el módulo 2, el módulo 1, perdón, voy aquí a mencionar a mis compañeros, está conformado, más bien lo va a brindar el maestro en alta dirección y maestro en organizaciones, Jerónimo Sixto Solís, quien es maestro en alta dirección y maestro de las organizaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, con muchísima experiencia en este tema. En el módulo 2, que son las operaciones y la comercialización en la organización digital, la va a brindar la maestra en administración de las organizaciones por la UNAM, María Martínez. El módulo 3, que es dirección financiera y la regulación del entorno digital, lo va a brindar el maestro Eliasid Eliud Camparvisu, que es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México también. El módulo 4, que tiene que ver con la transformación y la dirección del talento humano, lo va a brindar la maestra en Administración Organizacional, también por la UNAM, Nancy Contreras Ibarra. Y finalmente el módulo 5, que tiene que ver ya con la implementación de esta tecnología en la transformación digital, lo va a brindar su servidor. Las horas de este diplomado serán 249 horas. No se ha definido todavía bien si va a ser semipresencial o completamente virtual o digital o remoto,
pero eso se lo vamos a comentar en un momento más. Va a haber dinámicas, va a haber dinámicas con el método del caso, vamos a hacer uso de las herramientas para que ustedes las conozcan, para que ustedes identifiquen cómo inscribirse a esas herramientas o cómo poderlas utilizar, cómo poder acceder a los datos, a las plataformas y poder ustedes utilizar esa información para tomar decisiones dentro de sus organizaciones. Va a haber también ponentes líderes en cada uno de estos ramos. Cada uno de mis compañeros, colegas, en cada uno de sus módulos, pues va a traer a un invitado que si es presencial, pues va a ser presencial, si no, las bondades de la virtualización pues nos permiten que esa persona se pueda conectar desde cualquier parte del mundo y que nos den una conferencia sobre el tema, ¿no? Sobre sus experiencias, sobre herramientas, sobre algunos casos que incluso vamos a ver de las plataformas de Sloan Meet, de Harvard, de Stanford, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene casos muy importantes, muy relevantes, perdón, en este contexto. La maestría en alta dirección está generando casos que pueden servirnos y que realmente pintan la realidad en México, ¿no? Lo que a lo mejor un caso de Harvard y del MIT lo ven de manera muy general y que es importante, ¿no? Porque finalmente la globalización lo que nos dicta es no solamente conocer de mi país, sino conocer de toda la comunidad, de todo el mundo. Entonces, bueno, esa es la dinámica. Les pido aquí que ustedes también se pongan en contacto con el Departamento de Educación Continua más adelante cuando ya se emita la fecha, cuando ya se emitan, pues ya en forma este diplomado, que se pongan en comunicación con este departamento y si tienen algún interés también comunicarse con ellos, con la maestra Marta Guadalupe Rodríguez Sandoval, quien es la encargada, y también conmigo. Yo aquí les brindo mis contactos, les brindo mi teléfono, un teléfono fijo que es en donde tenemos la oficina de la consultoría, el teléfono de WhatsApp y finalmente mi correo. Entonces, pues con esto concluyo. Discúlpenme si al final me fui un poco rápido, pero el tiempo apremia, ¿verdad? Entonces, si hay algunas preguntas, no sé cuánto tiempo tenga todavía Rodrigo para que, o maestra, para poder responder a preguntas. Adelante, maestro. Las que tengan, por favor. Ok, no sé cuántas preguntas haya. Por ahí, bueno, tengo aquí el mensaje más bien. Híjole, aquí tuve un problema con mi celular. Las enviamos al grupo. Ok, de acuerdo. Bueno, chat. En el chat de Zoom, ahí están. Y también Rodrigo las tiene ahorita. Rodrigo, no sé si me puedes apoyar. Tuve ahorita mi celular, pereció, se apagó. Entonces, si quieran comentar. ¿Quieres que yo las tengo? ¿Te las hago yo? Sí, por favor. Ok. Mira, la primera nos comenta Rocío Segura y es ¿cómo hacerle entender a los líderes de las organizaciones el cambio de mentalidad a la transformación digital? Es algo de lo que comentaba, digamos, una metodología bottom-up, es una forma de hacerlo que es muy difícil, ¿eh? O sea, realmente si no hay un compromiso de la alta dirección por implementar la transformación digital, estos esfuerzos aislados terminan por esfumarse, aunque no precisamente, ¿no? Digo, hay mucha, voy a comentar a lo mejor una literatura ahí que a mí me gustó porque si bien es una ficción o es una novela, habla de un caso que sí fue corporativo y se llama La carga Bunjo. Es un libro en donde habla justamente cómo se hacen esfuerzos aislados en una sola área y cuando el director general está a punto de cerrar la organización, se da cuenta que hay un área que sí funciona, ¿no? O sea, dice, bueno, no todo está mal, no todo está fallando, a lo mejor podemos salir adelante todavía, ya en ese esfuerzo, esas probablemente patadas de ahogado, podríamos llamarlo así, busca qué está haciendo esa área en específico, ¿no? Y él la toma y él dice, bueno, lo que están haciendo aquí es muy relevante, me parece que es interesante, hay una metodología ahí que va mucho con la naturaleza, se lo recomiendo el libro, les recomiendo ese pasaje, ¿no? En donde hace uso de una metodología, digamos que basada en la naturaleza para poder alientar ese cambio dentro de la organización. Sí es complicado, sin embargo, lo que yo comentaba es que sí se puede ejercer una presión desde abajo hacia arriba. Si obviamente somos personas, convivimos entre nosotros, si se logra esa socialización de las personas en los diferentes niveles, pues va a permitir entender que hay quienes ya están preparados en cierta tecnología, se puede socializar y además se logra
expresar de una manera adecuada que esa tecnología puede traer beneficios a la organización, el director de finanzas, que era lo que platicábamos hace rato, ¿quién es al que hay que convencer? El de finanzas, ¿no? Previo a que llegamos con el director general, hay que convencer al de finanzas. Él lo va a plantear así, bueno, es que en términos de ganancia, esta implementación de tecnología me va a traer a mí un beneficio, pero no solamente es tecnología, sino es entender que implementar una tecnología va rodeado de todo un cambio cultural, porque si tú metes una tecnología que puede ser útil, por ejemplo, en algún momento hay un caso que vamos a ver, en donde SAP se implementa y todos dicen, bueno, ya tenemos SAP, ya tenemos la mejor licencia, lo logramos implementar en toda la red, están todos los servidores, todas las computadoras tienen acceso, pero ¿qué creen? Que no hay gente capacitada en ello. Nadie lo va a usar porque van a decir, bueno, yo prefiero hacerlo mejor por mi Excel que utilizar SAP. Es una forma, es una forma de arriba hacia abajo en donde todos se tienen que permear, se tienen que comunicar. De abajo hacia arriba sí es difícil, pero es un reto que no podemos decir como imposible, que tenemos que, estando preparados nosotros como profesionales, podemos claramente socializar este conocimiento con los de arriba y poco a poco saber que hay algo nuevo, que hay algo diferente. Ok, tenemos otras 3 nada más. Iván Arias nos pregunta, ¿cuáles son los skills a desarrollar por los profesionales para adoptar la transformación digital? Gracias. Gracias. Sí, hay, pues, mira, grandes, digamos, herramientas. Actualmente, pues, es el conocimiento de eso que llamamos inteligencia artificial, del machine learning, por ejemplo, del conocimiento de la nube, de cómo esta nube nos puede dar esa ubicuidad, nos puede dar esa omnipresencia para que podamos nosotros, pues, acceder a los datos desde cualquier punto, ¿no? Entonces, no solamente son, digamos, estas herramientas duras, ¿no? Sino también los soft skills, sino también cómo la persona está preparada, cómo esta persona tiene o puede cambiársele esos paradigmas que ya tiene creados, estas inercias que está teniendo para saber que tiene que adoptar un cambio. Entonces, definitivamente la capacitación en estas herramientas, en todo, en el uso de esta tecnología, en saber que no es nada difícil y que incluso se vuelve más intuitivo el hacer el uso de las redes sociales para mejorar nuestros procesos productivos, de mercadotecnia, administrativos, de toma de decisiones, pues podemos entonces hacer que las personas las comiencen a utilizar y pues definitivamente esto de la inteligencia artificial juega un papel relevante. Hay quienes van a ser creadores de digamos que de estas técnicas o de estas herramientas. Es por un lado para los que se encargan del desarrollo de software, entonces tendrán que tener las herramientas necesarias para poder programar en los nuevos ambientes en Python, por ejemplo, en C++, no sé, en las diferentes plataformas a través de las cuales ellos pueden programar para crear esas herramientas. Por parte de los usuarios, pues ya que esté una implementación, tienen que saber que esa implementación, digamos, tiene un objetivo, y que ese objetivo, de una manera general, ya lo conocen, ya saben cuál es digamos, el objetivo final, entienden el contexto de ese objetivo final, y ya nada más es cuestión de utilizar o aprender específicamente la herramienta, que lo pueden hacer en un par de días, hacer uso específico de la herramienta, y lo digo con experiencia propia porque se han implementado sistemas en mis organizaciones en donde ya una vez que entendemos el contexto de esa herramienta, pues ya es más fácil adoptarla, perdón, es más fácil entender cómo se utilizan los menús, que hay un menú que tiene a lo mejor gestión de problemas, y qué significa gestión de problemas, yo ya lo sé, ¿no? Entonces ya nada más tengo que identificar dónde están todos los menús, los botones, y pues es lo que yo recomendaría. Sugiero por eso nuevamente esta capacitación, este diplomado, para que entiendan estas herramientas, para que estén de lleno de frente a ellas y que pues puedan entender de forma general cómo funcionan. Ok. Bueno, la otra pregunta es, ¿cualquier tamaño de negocio o microempresa, microorganización debe incursionar en la transformación digital, pensando en que la inversión en tecnología puede ser un factor importante para limitar la TD? No me quedó muy claro. ¿Me la puedes volver a repetir, por favor, Eliu? Claro que sí. Cualquier tamaño de negocio o microempresa, microorganización debe incursionar en la transformación digital, pensando en que la inversión en tecnología puede ser un factor importante para limitar la transformación digital. Claro, y es una muy buena pregunta, porque es uno de los miedos que se tiene al querer adoptar
una transformación digital o al querer incursionar o al querer formar parte de este movimiento. Es una preocupación definitivamente porque creemos que transformación digital es invertir y no precisamente, o sea, lo que platicamos hace un momento, hay tecnologías en la nube que son que están abiertas y que no precisamente se requiere pagar una licencia para tener las funcionalidades básicas que ya nos pueden ser útiles para para nuestra organización. Por eso yo comentaba también en un principio el rol del director del conocimiento o el rol al que se le pretende dar dentro de una grande organización o dentro de una pequeña organización, el hecho de que se haga uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones o las TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, tienen que saber discriminar adecuadamente cuáles tecnologías sí son útiles, cuáles no, y obviamente, pues en este factor de discriminación, pues viene embebido el tema económico, el tema financiero. Si hay tecnologías que son muy caras, pero que a lo mejor no pueden servir, pero que triplican el valor de nuestra organización, pues de plano no está pensada para implementarla de forma, digamos, de forma física dentro de la empresa. Pero hay probabilidades de que esa misma plataforma ya lo dé como un platform as a service, es decir, un servicio en la plataforma en la nube, en donde tú accedas a esa misma infraestructura, pero a través de la nube. Ya no requieres tú implementar tus servidores y toda esto que puede ser engorroso y muy caro, muy costoso, sino hacer uso de una plataforma que ya existe, como por ejemplo IBM, ¿no? Tiene una plataforma de inteligencia artificial, Amazon también, Google, en donde tú de forma gratuita o muy económicamente hablando, puedes hacer uso de estas plataformas. Entonces, no precisamente tiene que ver con un costo excedido, con una relación de costo elevada. Y con respecto a la pregunta, pues esto permite que las pequeñas, medianas y grandes organizaciones pues puedan hacer uso de estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, hablando de un micronegocio, a lo mejor una industria que se dedica a hacer uniformes, ¿no? Y fue un caso en el que yo estuve participando para apoyar a los dueños de esta empresa, esta microempresa, a cómo poder mejorar sus ventas. No se requirió hacer una inversión, se requirió únicamente hacer una página web en donde ellos pudieran tener el acceso con los clientes, y esto pues llevó un costo, digamos, únicamente del desarrollador, ¿no? Que ya no implica el costo de tener tu servidor tú en tu empresa y pues dar o contratar un dominio, a lo mejor caro, ¿no? Y si tú estás en esa empresa, pues yo digo, ¿para qué requeriría, por ejemplo, esa empresa, no sé, automatizar sus procesos de corte o sus procesos de creación de la ropa deportiva? A lo mejor eso lo sigue haciendo de forma manual, hasta el momento en el que crece y que realmente ya requiere o ya realmente puede jugar un costo-beneficio, el hecho de que se implemente una robotización en esos procesos, probablemente es ahí donde ya se empieza a implementar otro tipo de tecnología. Entonces, todo está en discriminar y en saber cuál es el objetivo que tenemos como negocio. Ok, y nuestra última pregunta, Elas Antonio, para ti, ¿cuáles son las claves de la transformación digital? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo diría que las claves de la transformación digital, en primer lugar, es el conocimiento del contexto. O sea, por eso me fui en 3 niveles. Me fui en el conocimiento del contexto, me fui en el conocimiento de la organización, me fui también en el conocimiento personal, es decir, las herramientas que uno debe de adquirir. Entonces, la principal clave, la que tenemos como personas, que digamos, viéndolo desde 2 perspectivas, había 2 perspectivas desde mi punto de vista. Uno es desde la persona y otro es desde la organización. Si yo soy un profesional que quiere incursionar en este movimiento, pues lo que necesito, la clave es formarme, es tener el conocimiento de las plataformas, tener el conocimiento del contexto, tener el conocimiento de cómo la organización está operando actualmente. Ese es como que el principal, digamos, son los puntos clave para una persona. Si yo hablo de una organización, ya soy la persona que está a cargo de un movimiento de transformación digital, soy un líder dentro de esta empresa que está o que va a potenciar la transformación digital. Yo vería entonces que el factor clave es la cultura organizacional. Ese es el factor relevante. ¿Y cómo vas a generar cultura organizacional? Mediante los pasos que comentábamos hace un momento. Uno de ellos nuevamente viene a la capacitación del personal, pero que tiene que ser una capacitación en forma a todas las personas para que logren entender que la nueva forma de trabajo no es amenazante, no es
el hecho de que te van a quitar tu trabajo, digamos, una plataforma o un dispositivo, sino más bien que va a complementar lo que tú estás haciendo, va a mejorar tu productividad, e incluso te va a ayudar a ti como individuo a que tengas una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida que pues va, digamos, a venir relacionada con el tiempo que tú vas a tener para poder hacer uso de, digamos, que en lugar de hacer trabajos mecánicos, lo puedas hacer a través de alguna de las plataformas. Entonces, pues para mí esos son los factores importantes. Hablamos entonces, para resumir, el tema de la cultura organizacional, el tema de la capacitación en los individuos, el tema del conocimiento del contexto dentro de las organizaciones y fuera de ellas. Ok, creo que entonces esa fue la última pregunta, la que nos da ahorita para responder, para continuar entonces, pues por mi parte sería todo. Yo agradezco a todos ustedes que se conectaron, agradezco al equipo que me respalda, agradezco también al departamento, principalmente de educación continua, que nos dio este espacio y que pronto estaremos ya en las aulas virtuales o presenciales o semipresenciales, pues dando este diplomado que es de suma relevancia para todos ustedes. Espero que haya servido para sus objetivos y que pues al final eso nos ayude a que ¿cómo se llama? Que mejoremos los procesos, que nos logremos meter o introducir a este cambio organizacional, que como bien lo decía el cliché, ¿no? Hay un cliché que dice que no es una opción, es una obligación, es una realidad en la que nos tenemos que sumar. Entonces, pues agradezco a toda su participación. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron para acceder a esta transmisión. Muchísimas gracias, maestro. A nombre de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y del Departamento de Educación Continua, le agradecemos su participación y a los espectadores les recomendamos estén atentos a nuestras publicaciones de Facebook. Estamos como educacioncontinua.cuautitlán para que conozcan más detalles de este diplomado. Gracias. Gracias a todos.